La Voz Universal TV presenta Semblanzas. Hola, bienvenidos a su programa Semblanzas, soy Aarón Mariscal y el día de hoy vamos a hablar acerca de un personaje muy interesante para Santa Cruz y para Bolivia. Se trata de don Adalberto Terceros Mendívil, un personaje que aportó desde el ámbito de la política, del periodismo, de la educación a nuestra región y por supuesto a nuestro país. Esta es su biblioteca personal, la biblioteca de don Adalberto Terceros, y esto que vemos aquí es un libro publicado acerca de su vida, su biografía, un libro bastante extenso del año 2018 que recopila varios de sus artículos y nos cuenta acerca de su producción intelectual. No se olviden de seguirnos por La Voz Universal Radio 91.2 FM y Canal Digital LBU, Canal 27 Cotas, Canal 21 Solo Noticias y Radio Éxito 107.8 FM, además de las redes sociales de La Voz Universal en Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto el canal de YouTube. Bueno, y estamos aquí con don Óscar Terceros Suárez, hijo de don Marcelo Terceros Banzer y nieto de don Adalberto Terceros Mendívil, quien es el protagonista de este episodio de hoy, un personaje que ha representado bastante para Santa Cruz. Así que, bueno, don Óscar, coméntenos acerca de los inicios de su vida, cómo comenzó su formación. Sí, mi abuelo nació en Santa Cruz, acá, en el año 1891. Y bueno, estudió acá en la primaria y luego ya para hacerse profesional se fue a la ciudad de La Paz a estudiar Derecho. Sí, él egresó, creo que el año 1914, egresó de abogado en La Paz. Y bueno, de ahí comienza una verdadera vida de servicio público, administrativo, con altos cargos de representación y con cargos electivos también, ¿no? Como diputado, rector de la universidad, concejal, presidente del Consejo Municipal. Y eso, como primer pantallazo, digamos, de su perfil, digamos, de vida, ¿no? Y más adelante, con el paso del tiempo, fue introduciéndose en otras áreas como, por ejemplo, el periodismo, la política. ¿Puede comentarnos un poquito al respecto? Sí, mi abuelo, desde un principio se dedicó a la enseñanza primero. A nivel, fue profesor en el colegio seminario con el obispo Santisteban. Luego fue también profesor de economía política en la Universidad Gabriel René Moreno, que antes se llamaba Universidad de Santa Cruz, ¿no? Santo Tomás de Aquino, creo. Y luego ya por el año 20 más o menos ya se dedica él a la política, ¿no? Él era miembro del Partido Republicano en Santa Cruz y fue su secretario y delegado nacional para las convenciones en distintos lugares del país, ¿no? Fue republicano de la facción de Daniel Salamanca, porque el republicanismo que se inicia con la caída del liberalismo de Ismael Montes, creo que el Gutiérrez Guerra es el último presidente liberal del liberalismo de esa época, y ahí comienza él a militar activamente en la política, ¿no? Y prácticamente era un partido que era un partido más de jóvenes, de gente de corrientes nuevas, de pensamiento nuevo, ¿no? Entonces se los tenía seguramente como gente de una impronta novedosa, digamos, ¿no? Al republicanismo. Tal es así que
no eran muy, no eran muy bien vistos, digamos, por el estado de situación de esa época, porque el liberalismo, el Partido Liberal duró más de 20 años, ¿no? Bastante. Sí. Y bueno, en ese camino político, en esa vocación, don Adalberto jugó un papel fundamental en la historia de Santa Cruz, ¿no? Como prefecto. ¿Cuáles son sus logros más importantes en tal cargo? Sí, yo creo que uno de los hechos más importantes de su gestión de prefecto, que fue a partir del año 30 al año 33, fue la vialidad. Es decir, ya Bolivia estaba en aguas de la guerra del Chaco, y hubieron determinaciones ya para mejorar la vialidad de conexión con la República, pues, ¿no? Que hasta esa época solo se hacían viajes a lomo de mula. Tal es así que el año 22, me parece, o 23, mi abuelo tuvo que irse, recién casado con mi abuela, a La Paz en mula, ¿no? Hasta llegar a Totora, donde estaba la punta de rieles del ferrocarril que iba hasta La Paz, ¿no? Entonces, yo creo que uno de sus principales actividades como prefecto en esa época fue la conformación del primer comité de obras públicas hecho por la prefectura, que él llevaba a su cargo, ¿no? Entonces, en esa época se hicieron los caminos de Santa Cruz a la Angostura, que se llamaba Taruma, y luego se hizo Tarumá Bermejo, Bermejo Cuevas, ya llegando casi a Samaipata, donde ya existían caminos de carretas y caminos para 4 ruedas, digamos, porque antes eran caminos mulares nomás, ¿no? Entonces era un gran avance. Un gran avance. También hizo un convenio con el Touring Club que había en Santa Cruz, y con ellos hicieron las mejoras del camino hasta Montero. Y primero hasta Guarne y después hacia Montero. Eso está bien documentado, y tenemos todos los recortes de periódicos, documentos, ¿no? Porque en esa época parece que la prefectura entregó como 15.000 bolivianos para este efecto, ¿no? Lo del camino Cochabamba-Santa Cruz, pues es un fondo de la República, ¿no? Es decir, que se logró conseguir para la urgencia que había de la guerra del Chaco, ¿no? Eso en su prefectura, pero mi abuelo tuvo otras actividades anteriores a esto, que podríamos comenzar con hubo una revolución aquí el año 1924, en contra cabalmente de la situación política que existía en esa época, que la llevaba Bautista Saavedra. No obstante que Bautista Saavedra era republicano también, pero él se hizo un gobernante autocrático, ¿no? No fue un gobernante que siguiera las líneas republicanas, digamos, ¿no? De la división de poderes y en fin, de todo el respeto a la ley, ¿no? Entonces, yo creo que en esa revolución sobreviene a muchos problemas de abandono que había en Santa Cruz. Para empezar, el cambio que te comentaba hace un rato, que hubo de una ley de carreteras que se aprueba en 1918. Bautista Saavedra la quiso cambiar en el año, me parece que el año 22. Y de ahí el problema de Santa Cruz, de reclamar el ferrocarril o muerte, ¿no? que se llamó un movimiento de cruceños notables acá, y que no eran solamente, digamos, de la partidarios del republicanismo, sino que eran también de todos los políticos, de los partidos políticos que habían en Santa Cruz en esa época. Él participó de esa revolución como
como cabeza con el doctor Pablo E. Roca, con el doctor Chávez, Cástulo Chávez, con Ovidio Ortiz Taborga, con Rómulo Mercado, con, bueno, varios personajes que hicieron la revolución, fue triunfante la revolución. Tomaron la prefectura, encerraron al prefecto, en fin, hubo una toma total de la ciudad, ¿no? Y también obtuvieron un gran apoyo en esa toma. Sin embargo, cuando ya quisieron, parece que esto estaba conciliado con otros departamentos para que el mismo día haya la misma revuelta, pero no fue así. Entonces Santa Cruz se quedó sola. Y al ver que no pudo expandirla, digamos, hacia el occidente, la revolución se truncó, ¿no? Todo el oriente estaba, digamos, a fin de esta revolución, pero la parte occidental ya, porque salió un contingente aquí de 50 cruceños a querer establecerse también en los pueblos occidentales de Santa Cruz, como Samaipata, Valle Grande y todo eso. Y en medio camino, de ida a Samaipata, se toparon ya con facciones de Cochabamba que venían a replegar contra la revolución, ¿no? Entonces, ahí hubo el fracaso. Y por una suerte de anuncio que hizo el coronel Carlos Banzer, que estaba en esa época en La Paz, se vino hasta acá a decirles, a advertirles que la revolución debería terminar porque estaba viniendo el ejército al mando de Hans Kuhn, que era un alto jerarca del militar en Bolivia en esa época, contratado por Bolivia. Entonces, ahí se fracasó esa. Sin embargo, eso no quedó ahí porque ahí comienza ya la persecución política. Mi abuelo está 6 meses preso, tiene que pagar una fianza para salir. Lo vuelven a tomar preso en abril, de nuevo, del año siguiente, del 25. Y mucha gente se fue de aquí. Es decir, había un cuñado de él que era Enrique Banzer también, que nunca más volvió, se fue al Beni y allá se quedó para toda la vida. Y bueno, así son cosas que realmente se repiten en la historia de Santa Cruz, ¿no? Pero yo creo que uno de los hitos, digamos, que marcan su acción política es esa, ¿no? En su participación intelectual y material en esta revolución del 1 de julio de 1924 contra el régimen de Bautista Saavedra, que era republicano, pero que se había vuelto un autócrata. Tal es así que él termina mal cediendo el poder a una junta militar. Semblanzas. La urbanización Ciudadela del Cooperativismo te brinda la oportunidad de invertir de manera segura los 365 días del año y lo mejor, sin riesgo de pérdida. Terrenos desde 500 metros cuadrados en la zona noreste, final al parque industrial, colindante con la zona norte, con 2 vías de acceso, terrenos grandes, cuotas pequeñas, cómodos plazos, proyectos consolidados, documentación en orden y legal, sin multas por retraso. Además, contarás con seguro de vida y accidentes. Contáctanos al 785-12-904. Agenda tu visita. Contamos con transporte de ida y vuelta para conocer la urbanización sin compromiso de compra. Aprovecha esta gran oportunidad de iniciar tu patrimonio para ti y tu familia. Urbanización Ciudadela del Cooperativismo. Futuro asegurado.
Welcome to the school, a place where I spend a great part of my life. A life that I'm beginning to live. And I love that. All my days are not the same, and we learn new things every single day. Everything we learn always remains with us. Our values are honesty, respect, and gratefulness. My school, my family. Welcome to St. Thomas College. Semblanzas. Hubo un accidente el año 1940, en noviembre, del trimotor Juan del Valle, en el que sucedió una tragedia. ¿Podría comentarnos un poquito sobre eso? Sí, después de su finalización como prefecto el año 33, por razones de políticas también, porque el liberalismo todavía tenía fuerza aquí en Santa Cruz y parece que no llegaba a conjugar muy bien sus políticas con esta otra corriente. Pero ahí estamos en plena guerra, ya casi, el inicio de la guerra, del 32 al 35, y él se lo nombra, el presidente Salamanca lo nombra jefe de abastecimiento de la guerra del Chaco, desde Santa Cruz, ¿no? Entonces él hace una actividad bastante ingeniosa, digamos, en el tema de hacerse de recursos, ¿no? Prestándole a través de la prefectura, prestándole plata a los empresarios de la caña, de la ganadería y todo eso para abastecimientos de la guerra. Y hicieron un buen abastecimiento de vituallas para la guerra. Él lo llevó eso hasta que finalizó la guerra en el año 35. Después de eso viene pues la presidencia de Germán Busch, ¿no? Germán Busch, como cruceño y como hombre oriental, se dedica un poco más a las cuestiones del Oriente, ¿no? Tal es así que de ahí sobrevienen los tratados del ferrocarril de Bolivia con Brasil, ¿no? Y en ese interín mi abuelo es nombrado por Germán Busch como el superintendente de esta comisión. Es decir, la comisión, él era comisionado por Bolivia y había otro comisionado por Brasil. Pero esa comisión se une y lo nombran presidente de la comisión mixta. Entonces ahí tiene un actuar él desde el año 37 hasta el año 40, que es la época en que se sucede el accidente del Juan del Valle, ¿no? Donde mueren todas las autoridades de Santa Cruz. Entre ellos el rector, el doctor Rómulo Herrera, el alcalde, que era don José Saavedra, el prefecto, que era un veterano de la guerra que se llamaba Genaro Blacut. Después muere Agustín Zambrana, me parece que era contralor de aquí. Después fueron 14 personas, entre ellas la mitad eran autoridades que iban cabalmente a inaugurar el primer tramo ya que se había hecho en Bolivia, porque ya venía desde Brasil, desde Ladario hasta Corumbá, y de Corumbá ya había entrado la obra hasta más o menos el Carmen de Rivero Torres, ¿no? Que cabalmente el Carmen Rivero Torres lleva el nombre del ingeniero que se hacía cargo de las obras, que es el ingeniero Rivero Torres, que se hacía cargo de las obras de infraestructura del ferrocarril. Entonces, estas autoridades se van en comisión a ver el primer tramo, que deben haber sido, yo creo, unos
20 kilómetros de rieles más unos 30 de ¿cómo se llama? De replanteo de la vía, ¿no? Entonces ahí el avión Junker, viene un vendaval del lado sur el 4 de noviembre de 1940. El avión pierde su rumbo y se pierde en media selva. Llega la noche, termina su combustible y ¡pum! Todo el mundo muere en ese triste accidente que deja mucho luto en Santa Cruz y es muy recordado ahora siempre que se lo recuerda el 4 de noviembre, ¿no? Entonces ahí prácticamente termina la vida de mi abuelo y toda su labor, ¿no? Con 59 años apenas. Entonces era muy joven. Mi abuela queda viuda con 7 hijos. Y mi abuelo fue un hombre de fervor católico, de practicante, que el día del suceso lo encontraron después de un año, de 14 meses, de un año y 2 meses, lo encontraron los restos del avión que anduvo perdido todo ese tiempo. Lo encontraron con su crucifijo de oro en la boca, su cadáver. Ya hubo una serie de sucesos después del rescate y la búsqueda también que duró tanto tiempo, ¿no? Búsqueda que se realizó en conjunción con la Fuerza Aérea Brasileña y los de acá, en fin. Fue una cosa muy triste. Una cosa muy triste. Bueno, así es la vida de don Adalberto III Mendívil, un hombre que contribuyó al desarrollo, al progreso de Santa Cruz, a su voluntad de unificarse con el resto del país mediante varias iniciativas, entre ellas el ferrocarril hacia Cochabamba. Y bueno, un hombre que militó intelectualmente, periodísticamente y políticamente a favor de aquellos ideales que lo hacían apasionarse y dedicarse con mucho fervor. Muchas gracias, don Oscar, por esta entrevista. Esperamos que esto pueda servir para que nuestra audiencia pueda conocer un poco más acerca de este personaje y, por supuesto, si quieren más adelante averiguar más, buscar acerca de él. Quisiera mostrarte este libro. Este libro es editado y hecho por Luis Alejandro Gutiérrez Eklund. Se llama Por Santa Cruz. Por Santa Cruz. De Adalberto III Mendívil. Y es su biografía, su obra literaria, su obra política. Todo está plasmado aquí. Tiene los informes de sus gestiones de prefecto, de sus gestiones como superintendente. Fue también él tesorero en Santa Cruz, del tesorero municipal. En fin, rector de la universidad. Bueno, una hoja de vida plenamente dedicada a la vida pública, a la sociedad y a los deseos de superación del país. Hay una sentencia de mi abuela que es muy bonita y que se la voy a leer ahora para que ustedes la tengan como corolario. Okay. Y dice: esta tierra que en medio de su belleza duerme sola y oculta a las miradas del progreso, esperando que alguien venga y la despierte de su largo sueño. Dice, y yo digo, la sentencia de nuestro biografado fue una esperanza. Ahora podemos estar satisfechos, vuelto realidad este anhelo, pues nuestro pueblo despertó en su sueño y vio el progreso emanando de su propia tierra, por Santa Cruz. Adalberto III. Muy bien. Definitivamente una gran lección para darnos a la región y al país. Muchas gracias por compartirnos esta sentencia y este libro. Y bueno, esperemos que cada vez más cruceños estén interesados en personajes como don Adalberto para averiguar, para nutrirse y para también motivarse a realizar buenas acciones por nuestro país. Muchas gracias, don Oscar. Con esto bueno, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista que
nos enaltece a nosotros los descendientes de Adalberto y que pueda contribuir a la memoria histórica de nuestro pueblo. Muchas gracias por sintonizarnos en este episodio de Semblanzas, donde hemos conocido acerca de don Adalberto III Mendívil, un gran cruceño que ha aportado mucho a nuestra región, a nuestro país. Aquí vemos su biblioteca personal, particularmente el área del derecho, estos libros que eran relacionados a su desempeño profesional. No se olviden de sintonizarnos por La Voz Universal Radio 91.2 FM y canal digital LBU, canal 27 Cotas, canal 21 Solo Noticias y Radio Éxito 107.8 FM, además de las redes sociales de La Voz Universal, Facebook, Instagram, TikTok, el canal de YouTube. Conmigo será hasta en una próxima oportunidad. Soy Aarón Mariscal y esto es Semblanzas. Conozcamos nuestra historia. Semblanzas.